Nosotros la verdad es una bendición, lo decíamos esta mañana cuando presentábamos el ejercicio de hoy, el retiro de hoy, que el arzobispo está en casa, también con sus obispos auxiliares. Padre Ricardo, buen día, buenas noches. Buenas noches. Mejor así. Sí, buenas noches. Padre Pedro. Buenas noches, Padre Javier. Acá estamos caminando, seguimos caminando ese camino que comenzamos el miércoles pasado y efectivamente, además de Padre Javier, Padre Carlos, Padre Ricardo y Mili, nos acompañan, como imagino, en cada casa la presencia de nuestros santos, el cura Brochero, también ciertamente nuestra Madre, la Virgen del Rosario del Milagro. Y recordábamos la semana pasada, y vale recordar hoy también, tantos otros cordobeses que con su testimonio de vida evangélica están intercediendo por nosotros. Al comenzar este retiro es bueno disponernos, hacer silencio, ubicarnos en casa y aquí en un clima de oración, con una actitud de escucha. Y haciendo un poquito de memoria, la semana pasada meditábamos en clave sinodal, porque la Iglesia de Córdoba ha comenzado un camino hacia el 11º sínodo arquidiocesano, y sínodo significa caminar juntos. Pero me animo a decir, no solo la Iglesia de Córdoba, desde Orán a Buenos Aires, muchas iglesias particulares están viviendo un clima sinodal, y nosotros de una manera particular lo compartimos desde aquí. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, en ese caminar juntos y dejando resonar en el corazón las palabras del Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias, expresábamos nuestro anhelo y nuestra oración al Señor de poder escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en 5 momentos fuimos repasando las cartas a las 7 iglesias, no todas, tratando de disponernos a esta escucha. Yo recuerdo, Teresa de Calcuta decía, cuando yo voy a rezar, lo primero que hago es silencio, porque estoy convencida que lo que Dios tiene para decirme es más importante que lo que tengo que decir yo. Bueno, esta noche también queremos disponernos a escuchar. Celebramos el Sínodo 11º de Córdoba, recogiendo también el miércoles pasado los temas y la historia de todos los anteriores. Pero qué bueno es reconocer que al rezar esa historia se hace nuestra, que la historia de la salvación es nuestra historia y que tenemos que conversar con Jesús nuestra historia. En esta noche vamos a dejar que resuene el encuentro de Jesús con los peregrinos de Emaús, que quienes están en casa pueden encontrarlo en el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, en el capítulo 24, desde el versículo 13. Mientras lo buscamos, vale la pena caer en la cuenta que el tema del camino, el tema del caminar, era muy fuerte en la vida de Israel. Habían caminado buscando la tierra prometida, buscando salvarse del hambre hacia Egipto. Habían caminado liberados por Dios por el desierto durante 40 años, pero acompañados, 40 años donde recibieron la ley, el maná, la luz, la experiencia de un Dios que siempre está. Y en tiempos de Jesús peregrinaban cada año a Jerusalén. Si recordamos, Jesús de niño visitó el templo con María y José. Bueno, a Lucas le impactó esta experiencia y despliega su evangelio bajo la imagen del camino, como también el libro de los Hechos. Mientras los otros evangelistas recuerdan 3 subidas de Jesús a Jerusalén, todo el evangelio de Lucas relata como una sola, con un preámbulo que es la subida de María a la casa de Isabel, que prepara la experiencia de Jesús desde el seno de María, desde la encarnación hasta la ascensión. En ese marco de historia de salvación, de pueblo que peregrina, y nosotros los argentinos sabemos mucho de peregrinaciones, de recoger la historia,
Hacia el final del Evangelio aparece esta experiencia fuerte, el encuentro de Jesús con aquellos dos que el mismo día de la resurrección deciden irse. Dice en el versículo 13, ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que les había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? El mismo día de la resurrección, mientras algunas mujeres habían ido al sepulcro y lo habían encontrado vacío, estos dos discípulos de Jesús vuelven tal vez a su pueblo. Notablemente Emaús no se han podido ubicar los arqueólogos, un pueblo que se sabe que estaba a 10 kilómetros, pero que implica una distancia inmensa en aquellos tiempos. Aún después del anuncio de que Jesús está vivo, hay una sombra de incredulidad en el corazón de estos dos. Como siempre que nos toma la incredulidad, está la tentación de volver al hombre viejo, de separarse de la comunidad. ¿Recuerdan? Tomás también cuando se separó, no experimentó a Jesús que lo saludaba con la paz, y recién 8 días más tarde experimenta al resucitado. Bueno, estos dos están en la misma sintonía. Se han dejado ganar por el desánimo, por la tristeza, por el desencanto. Con ese ánimo caminan, conversan, discuten. El corazón se les ha revuelto y notablemente, además de la tristeza, los ha invadido la ceguera. Y era el día del triunfo del Señor, el mismo día de la resurrección. Ya aquí podríamos detenernos a rezar un poquito y descubrir de qué hablamos nosotros en el camino, con qué ánimo, con qué emociones transitamos cada jornada, cómo vivimos el domingo, el día del Señor. Algunos psicólogos hoy dicen que es un día en que como frenamos, a veces nos agarra, dirían, un bajón, una tristeza. Hay algunos que hablan hasta del síndrome del domingo, porque nos encontramos que estamos caminando sin sentido. Y a veces también invadidos por la tristeza. Si el Papa Francisco ha insistido tanto en la alegría, es porque en nuestro mundo hay mucha tristeza. Hay mucha tentación de fugarse de la comunidad, de aislarse, de individualismo. Hay mucha tentación de rascar heridas y no escuchar la buena noticia. La maravilla de esta escena es que, aunque quieren volver al hombre viejo, Jesús, como el buen pastor, los va a buscar, como buscó la oveja perdida, y no los busca violentamente. El Señor se suma al caminar. El Señor les pregunta, deja que abran el corazón y revelen su verdad, revelen su estado de ánimo, revelen su desencanto, y aparezca no solo lo que saben, sino sus emociones, sus preconceptos. Jesús se hace cercano. También el Papa Francisco nos recuerda que tenemos que aprender a acompañar, dejarnos acompañar por Jesús y aprender a acompañar especialmente a los que más sufren, a los que están heridos. El encuentro de Jesús es un encuentro sanante, terapéutico. Inicia un proceso que es el proceso que también queremos vivir como Iglesia de Córdoba en un sínodo, porque hacer un sínodo no es resolver cosas nosotros, es caer en la cuenta que Jesús camina con nosotros, que Jesús cumple su promesa, no los dejaré solos, que Jesús sabe de nuestras pobrezas, de nuestras tristezas,
de nuestras luchas. Y lo primero que hace es escucharnos, es que experimentemos su compañía, es caminar junto a nosotros. Aprovechemos este momento para ponernos en la presencia del Señor, saber que estamos con Él. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Aprovechemos este momento para preguntar de qué estamos hablando, qué nos preocupa, qué nos entristece. Y también cuáles son los remedios a nuestras tristezas. El Papa Francisco decía hace poco, ciertamente el amor, pero a veces cosas tan simples como descansar bien, comer, darse un placer, cosas tan simples como conversar con un amigo o contemplar las verdades eternas. Y eso lo enseñaba Santo Tomás de Aquino, ese santo tan hondo, tan profundo en su teología, pero tan normal. ¿Qué cosas simples necesitamos recuperar? También el domingo como día de encuentro en familia para recuperar la alegría, para darnos cuenta que la mirada de Dios es más alta, que a veces nuestras expectativas se frustran porque no son según el proyecto de Dios. Aprovechemos y recemos un poquito estas cosas mientras seguimos caminando con los de Maús y mucho más aún con Jesús. Tal cual, Padre Pedro, gracias por esta apertura al 351-8171-593, donde identificamos nuestro vínculo con la radio a través del WhatsApp, también al 0351-152-000040. Si ayuda, allí podemos anclar nuestro primer momento de este encuentro, en este camino terapéutico que es ir de la mano de Jesús, sinodando con Él, mientras vamos haciendo el retiro, mientras vamos adentrándonos en el espíritu del retiro, en esta invitación de hacer camino, y al mismo tiempo ahí poder expresar qué nos pesa en el camino, qué nos ocupa el corazón en el camino, como una forma amigable de ponerlo en palabras que nos ayude. Si no es mandando un mensaje a este espacio que podemos compartirlo o no, según vaya siendo nuestra dinámica en la noche, nos ayuda también poder escribirlo en un papelito y de esa forma ir haciendo reflexión en la noche de este retiro diocesano. Conversemos con la gente ahí. Quedan en silencio, si no. Claro, ellos nos están siguiendo y les mandamos un saludo grande. ¿Cuántos hay conectados en este momento, Mili? 95. 95 que están conectados a este sistema de comunicación que es el Facebook Live. Y ¿sabes qué, Mili? Como no va a tener tanta participación en el retiro del Padre Ricardo, sí, por este sistema nos puede compartir su sentir. Ricardo, sí, acá no estamos en el aire, estamos con nuestros hermanos en el Facebook Live. Su sentir sobre este camino de los discípulos, Ricardo. El camino de los discípulos es impactante porque, bueno, han dejado los amigos, los hermanos y desilusionados que vienen regresando, ¿no? Pero tienen el premio de Jesús resucitado que se pone al lado de ellos a caminar, que es la experiencia de la iglesia de siempre, ¿no? Caminamos porque Jesús va con nosotros y es Él quien nos va impulsando, quien nos va ayudando a caminar diariamente. Se mezclan nuestras cosas, ¿no? Y me gustaba esta expresión que Pedro, esta imagen que Pedro nos traía del Evangelio de Lucas, un evangelio junto al libro de los Hechos, que es un mismo libro, digamos, en dos momentos, construido sobre el camino. Padre Carlos, que es un poco el andar nuestro sinodal, ¿no? El andar de la familia diocesana es esto, ¿no? Un camino, ¿sí? Es así. Sí. Y así lo queremos vivir. Pero gracias, la verdad que ha estado buenísimo la apertura. Un saludo grande. ¿Qué dice la gente por ahí, Mili? Porque empieza a escribir por ese sistema de comunicación tan particular que es el Facebook Live.
Bueno, por aquí varios nos dicen que ya estaban esperando este momento a partir del miércoles de la semana pasada, así que ya han preparado su pequeño altarcito en su casa para poder participar de este espacio de reflexión y de retiro, así que agradecen muchos. Bendiciones, cómo me hace crecer espiritualmente el escucharlos, nos dice Tere Márquez. Qué bueno, gracias, Tere. Bendiciones desde Belén en Catamarca. Meli dice desde Piamonte saludos y pido la bendición de Dios para mi familia, para nuestra patria, para la Santa Madre Iglesia y para el mundo entero. Este sistema de comunicación muchas veces nos pone en contacto con oyentes, seguidores de la obra a través de los sistemas de la red de comunicación que es el Facebook en otras partes del mundo. Así que si por ahí alguno está en otro lugar del mundo, también nos puede mandar un mensajito a ver cómo estamos conectados más allá de las fronteras también. Por aquí, gracias. Y qué lindo poder compartir este retiro a través de la compu. Bendiciones. Soy Susana desde Braga. Seguimos al aire nosotros. Dos veces. Después de esta hermosa introducción que nos ha hecho el Padre Pedro, esta escena que es una de las joyas, digamos así, del Evangelio de San Lucas, podemos contemplar este Jesús que comienza a caminar con estos discípulos que se alejan entristecidos, desencantados. Y además de caminar, lo primero que hace el Señor es escuchar. ¿De qué hablaban por el camino? Es notable esto. Jesús no invade, no se impone, se acerca, se insinúa. Viene a la memoria lo que el miércoles pasado comentábamos a propósito de la carta a la iglesia de la Odisea. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. Esta es la actitud de Jesús, siempre respetuosa, delicada. Y después de este ejercicio de escuchar, que permite que estos discípulos desencantados desahoguen su corazón, empieza lo que el Papa Francisco decía comentando esta misma escena, la terapia de la esperanza verdadera, porque la que tenían los discípulos se ha mostrado totalmente insuficiente. En la conversación con Jesús les dicen todo lo que le han contado las mujeres que han ido al sepulcro, lo han encontrado vacío, incluso aquellos que los han visto. El Señor dice, nosotros esperábamos que fuera Él el que salvara a Israel, pero ya hace 3 días que ha pasado esto. Entonces, ellos se habían imaginado un triunfo aplastante de parte del Señor. Quizá la escena que nosotros conmemoramos normalmente el Domingo de Ramos, la primera parte de la celebración, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, les había dado pie para pensar, bueno, ahora empieza la manifestación del reino, ahora el Señor con poder va a hacer sentir que Él es el Mesías, el Salvador, se va a imponer. Pero resulta que todo termina en la cruz. La realidad contradice esas expectativas. ¿Fue un fracaso? ¿Fue una derrota? ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros experimentar en nuestra vida derrotas, fracasos? Y es importante saber afrontar, asumir, sobrellevar y superar estas experiencias. Una persona realizada, una persona madura, no es la que no ha tenido fracasos, sino la que ha sabido afrontar, elaborar y superar los fracasos. La cultura exitista que vivimos pareciera como que si uno experimenta alguna derrota o tiene algún fracaso, ya todo se acabó, entonces uno se equivocó el camino, entonces de nada sirve. No es así, no es así. El fracaso puede ser la semilla de un nuevo triunfo.
Y Jesús comienza esta terapia a partir de las Escrituras. Dice que, empezando por Moisés, comentó todo lo que se refería a él en la ley y en los profetas. No sabemos exactamente qué pasajes comentó Jesús. Seguramente la historia de Moisés, de Israel, el éxodo, desde Egipto hacia la tierra prometida. También seguramente los profetas, sobre todo Jeremías, que había sido como una imagen del Mesías que estaba por venir, y por supuesto el profeta Isaías con los famosos 4 cantos del servidor de Yahvé, que es como una profecía, un adelanto del camino salvador de Jesús, y esto varios siglos antes de la venida de Jesús al mundo. Desde la Escritura, Jesús comienza la terapia de la esperanza. Qué importante esto de mantener un contacto con la Escritura. Creo que en la comunidad católica hemos hecho progresos notables en este sentido, pero todavía nos falta muchísimo. Qué importante tener el texto de la Biblia, tener el texto de los evangelios, leerla. Ciertamente el Señor está presente en el misterio de la Eucaristía y nos podemos acercar a Él. Ahora, para recibirlo es necesario tener la fe, es necesario tener el corazón bien dispuesto. En la Escritura, en la Biblia, está también Jesús, pero tiene, digamos así, la relativa ventaja sobre la Eucaristía, en el sentido de que todos se pueden acercar a ella, incluso el que no tiene fe, porque dice San Pablo que la fe viene por el oído, por la escucha, y entonces la Escritura puede ser el camino hacia la fe. Y una cosa que también, a propósito de lo que decíamos, es interesante destacar, lo señalaba el Papa Francisco, dice, la esperanza real, esta que Jesús está proponiéndole a estos discípulos, dice, no es barata, pasa siempre a través de las derrotas. Qué bueno pensar esto, porque ¿quién de nosotros no experimenta en la vida derrotas, fracasos? Pero ahí puede germinar la verdadera esperanza. Y otra cosa que es interesante de destacar en esta escena es la actitud de los discípulos. En primer lugar, la atención que le brindan a Jesús. Se me ocurrió hacer una comparación como cuando Pablo, el apóstol Pablo, está en Atenas y va a hablar ahí en el Areópago, y la gente que estaba ahí dice, bueno, a ver, vamos a ver qué dice este charlatán. A Pablo lo titulan de un charlatán. Estos discípulos a Jesús lo escuchan con atención y con una apertura creciente. El mismo Pablo ahí en el discurso en el Areópago, cuando va avanzando en su propuesta y llega a afirmar que Jesús resucitó de entre los muertos, y algunos dijeron, se rieron y dicen, bueno, de esto te vamos a escuchar en alguna otra oportunidad, un desinterés. No sucede así con los discípulos de Maús. Claro, ellos no terminan de caer en la cuenta lo que les está sucediendo, aunque después van a reconocer los indicios. Pero es de destacar la apertura de ellos. Y me parece que esa apertura llega a un culmen cuando Jesús también, de nuevo, haciendo gala de ese respeto, de esa delicadeza hacia la libertad, hace el ademán de seguir de largo. Y entonces, como destacando nuevamente la grandeza de la libertad humana, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré.
pero los discípulos en este caso le insistieron. Algunas traducciones dicen lo obligaron, otros dicen lo forzaron a quedarse. Podrían haberlo despedido educadamente y nada más, pero ellos están presintiendo algo y quieren que se quede con ella, insisten, lo fuerzan a quedarse con ella. Es realmente conmovedor esto, ¿no? Y esto también nos da una pista para nuestra relación con el Señor, también en los momentos de oración. Digamos, insistirle, casi forzarle al Señor a que se quede con nosotros. Y viene a la memoria también otra imagen muy linda en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el capítulo 32, cuando el patriarca Jacob lucha con un ser misterioso junto al río cuando va regresando hacia la tierra prometida, y lucha toda la noche, y al amanecer este ser le dice: suéltame porque ya amanece, y dice: no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Y eso me parece que es un poco también esto con Jesús, ¿no? Es decir, no te voy a soltar, no voy a dejar de insistir, no voy a dejar de estar pidiendo hasta que no me bendiga. Qué lindo en la oración: apertura del corazón, confianza, insistencia, y es lo que, por así decir, desarma el corazón del Señor. Desde este lugar nos paramos en este segundo momento para hacer nuestra cercanía en nuestro pequeño escrito, en nuestra anotación, apertura de corazón al Señor que está a la puerta y llama, al Señor que nos acompaña en nuestro camino, sobre todo al lado de nuestros dolores y fracasos, donde nos pesa la vida, y desde ese lugar, sabiendo que Él nos está acompañando, insistirle sin desfallecer hasta que ese lugar de tristeza, de agobio, se constituye un lugar de esperanza y de alegría. 351-8171-593, WhatsApp 0351-152-000040. Estamos en el retiro arquidiocesano de la Iglesia Local de Córdoba, compartiendo con toda la red de Radio María este caminar juntos, preparando desde este lugar en el Espíritu, junto a nuestros pastores, el arzobispo de Córdoba, sus obispos auxiliares, en camino sinodal. Está Brocherito, caminante. Nos filmamos a Brochero, empiezan los me gusta, corazoncitos, caritas y todo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, Brochero atrae. Sí. ¿Qué pasó ahí, no? Van Qué sumando. lindo, ¿no? Partirse. Hay dibujito por ahí. Sí, hay una ilustración de los peregrinos de Maús. Maxi la sigue cantando, ¿no? ¿Es Maxi la canción? ¿O de partida? Parece que es de partida. ¿No es de partida? ¿Con el que le hizo? ¿No? Ah, es más vieja. Las- Mucho mensaje ahí. ¿Sí? Sí. Agradece mucho a la gente. ¿Se escucha bien por ahí o no? ¿Cómo? Ah, acá, preguntando. Sí, está preguntando. Mucho mensaje ahí atrás. Hermosa imagen del Padre Broche. Dios bendiga a estos grandes hombres de Dios que son lámparas de nuestro peregrinar. Pasen el número del WhatsApp. ¿Cómo es, Padre, el número del WhatsApp? 3518-171-593. WhatsApp.
nuestro Señor y el querido cura Brochero nos protejan siempre, desde Costa de Araujo en Mendoza. Ojalá que este sínodo renueve la tierra, la fertilice para que la palabra de Dios dé el 100 por 1. Dios bendiga a los obispos de Córdoba y a toda la iglesia, dice Liliana. Pedro. Ellos insistieron, quédate con nosotros. Sentían el caer de la tarde, además de la ceguera, de la tristeza, tal vez la oscuridad de la noche. Y en ese marco, dice, Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, esa que Brochero masticaba cada día, rumiaba cada día, tiene que resonarnos como le resonaba a Brochero. Cuando él fue tras la sierra por primera vez, iba con un guía nada más, iban caminando dos como los de Maús, y Brochero se habrá sentido que Jesús lo enviaba, que Jesús lo acompañaba, y de ahí el asombro. Dicen que celebraba la misa en el camino, en los días de la sierra, tal vez expectante como cura joven de todo el pueblo que Dios le iba a confiar, y sabiendo de las heridas, de las pobrezas, de las tristezas, de esa zona olvidada de Córdoba. ¿Cómo habrá resonado esa palabra en Brochero? ¿Cómo tiene que resonar en nosotros? Que a veces tenemos la tentación de decir, no, yo ya la conozco, ya la escuché. Es bueno leer y releer, dejar que nos vayan impactando diversos aspectos. No solo lo que Jesús dice, sino, por ejemplo, en este momento, los gestos. El primer gesto, hacerse presente, estar presente. ¿Cuántas veces en los momentos de dolor necesitamos que alguien esté, aunque sea en silencio a nuestro lado, como María que estaba al pie de la cruz, sosteniéndolo a Jesús, como María está al lado de nuestras cruces? Otro gesto que aparece y ya hemos leído es que cuando se detuvieron lo miraron con el semblante triste. Qué impactante cuando aprendemos a mirarnos el rostro, mirarnos a los ojos. San Lucas, en el libro de los Hechos, va a decir muchas veces que se miraban. Pedro y Juan le dijeron al paralítico en la puerta del templo, míranos, no tengo oro ni plata, en nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿Cómo necesitamos hoy recuperar la mirada del otro, descubrir al otro en su identidad, descubrir su semblante, el lenguaje de los ojos, del rostro, de la alegría y del dolor de quien camina? Otro gesto es el ademán de pasar de largo, un ademán que es como un llamado a la libertad, un dejar que el otro decida si me abre la puerta o no. Eso que decía el padre Carlos, no fuerza, propone. Hay una, le llamamos condescendencia de Jesús, ponerse al nivel del otro, respetar los ritmos del otro. Qué importante si eso lo aprendemos en familia, en los lugares de trabajo, saber que cada uno tiene sus tiempos. Ciertamente es un gesto el diálogo, y el diálogo respetuoso, el diálogo cordial, el diálogo que va haciendo arder el corazón. Pero dice el texto que lo reconocieron al partir el pan. Qué importante. Jesús había hecho muchas veces ese gesto, se había preocupado de la multitud hambrienta después de su larga enseñanza y les había dicho, denles ustedes de comer. Había un modo de partir el pan que era un modo agradecido, un modo de alabanza, un modo de reconocerse hijo del Padre. Ese modo que hizo Sacramento
y anticipo de su Pascua en la última cena. Jesús que ayudó en la última cena a superar el escándalo de la cruz, ofreciendo su amistad, y había preparado a superar ese escándalo en la transfiguración y hace descubrir en la palabra. También Lucas lo hará ver, aquel eunuco de Etiopía leía sobre Isaías, textos que hacían descubrir que la cruz no tiene la última palabra, que es parte del proyecto de Dios, que nuestras tristezas no son la última palabra, la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido vencido, el amor ha triunfado. Es importante que con los gestos triunfe en nuestra vida. Lo reconocieron al partir el pan. Y así se traduce en un nuevo modo de presencia. María también había experimentado que el ángel, después de hablarle, después que el verbo se hizo carne en ella, el ángel se alejó. Nos toca seguir caminando en una nueva presencia, pero en gestos que son sanantes. Y vale la pena preguntarse en mi familia, en mis lugares donde estoy, ¿qué gestos son sanantes? A veces una sonrisa, a veces una caricia, a veces un abrazo, a veces servirle la mesa a otro, a veces decirle te llevo, ceder un asiento en el colectivo, mantener la paciencia en el ardor de las calles y el tránsito loco de la gran ciudad, saber comprender los cansancios de quienes sirven a nuestro alrededor. ¿Cuántos gestos forman parte de nuestro lenguaje, pero a veces no son sanantes, son hirientes? Qué importante aprender a dar gracias por el pan de cada día, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de la mesa. Y aprender a compartir el pan de la mesa. También Teresa de Calcuta decía que ella había aprendido a dar de comer a los hambrientos porque su mamá siempre ponía un plato más en la mesa y aparecía un desconocido, y cuando ella preguntaba quién es, decía un tío. Cuidaba hasta la dignidad de los más pobres. Y ahí Teresa descubrió que compartir el pan es signo de resurrección, que Jesús se hace presente donde hay un gesto de amor al más pequeño, porque lo que se hace al más pequeño se lo hacemos a Él. Recemos estas cosas y que la presencia del resucitado hoy que nos habla nos mueva al amor, a la caridad y a la certeza de que vale la pena servir. Camino de esperanza, camino de gestos, gestos que hablan, gestos que necesitamos en el camino para reavivar el fuego de la presencia viva del Señor en el compartir de esta noche. Una familia amiga de Rafaela te mandaba saludos, padre. A ver, Liliana Curto. Hola, por favor envíen nuestro gran cariño al padre Pedro Torres. Desde Rafaela, los que estamos acompañando, Lili, Sergio, junto a Leonel y todos ustedes. Y esperamos que Leonel esté pleno en su salud, porque fue operado en Córdoba hace unos años, estando muy grave, y papá y la mamá partieron el pan de su tiempo, de sus lágrimas, de su esfuerzo, para que Leonel hoy esté haciendo travesura, y cada tanto me llegan fotos de él, que es una alegría saber que está creciendo. Qué bueno. Qué bueno. Se escucha muy bien desde Salto, Uruguay. Bendiciones, hermanos. Mirá vos, Susana. eso lo esperamos, un mensajito que venga de otra parte de Argentina. Beatriz dice, trabajo en apostolado de Maús. Siempre meditamos ese evangelio. Qué maravilloso escuchar esta reflexión, siempre nueva. Bendiciones. Esto un poco que decía el padre Pedro recién, ¿no? La palabra de Dios que por más que la rumiamos una y otra vez nunca nos resulta igual, sino que siempre trae novedad. Por eso no hacernos a la costumbre, sino a la novedad que trae la palabra. Otros días terminamos rezando esto. Ajá. Y la idea es también hoy en el último bloque rezarla todos juntos. Que justo habla de el ardor del corazón para caminar en la arquidiócesis, de un renovado anuncio desde el ardor.
Esta es la oración a la que hace referencia el Padre Pedro, la oración del sínodo arquidiocesano, donde el primer anuncio del Evangelio ocupa el corazón de la búsqueda de nuestro camino en este tiempo. Sentimos la necesidad que el Señor nos vuelva a hablar al corazón como la primera vez, que nos renueva en el primer amor, como compartíamos la semana pasada. Saludos, Padre Pedro, desde Carolina del Norte, en Los Ángeles. Alejandra. Mirá vos. Sí, también hay algunos amigos que han sido argentinos que están viviendo en Estados Unidos, parroquianos también, que han ido buscando trabajo y horizonte en otros lados. Por aquí van apareciendo quienes se van conectando y muchas de las parroquias. Se ve que se reunían allí, entonces van apareciendo los Facebooks de las parroquias de la arquidiócesis que se van sumando. Yo era párroco y hacía eso también. Estaban todos rezando abajo y yo tratando de conectarme con Radio María. Mejorado la tecnología. Bendiciones, Padre, desde Gualeguay, Entre Ríos, los saludo. El Padre Pedro nos ha introducido a la contemplación de ese momento, podríamos decir así, culminante de la escena de los discípulos de Maús, cuando Jesús, al partir el pan, se da a conocer, ellos lo reconocen y descubren quién era este personaje que había comenzado a caminar con ellos, que los había escuchado pacientemente, que les había hablado, aun cuando un poquito los había zamarreado, señalándoles la torpeza, la lentitud para creer, pero en el fondo los había tratado con mucho respeto, delicadeza y, bueno, haciendo el ademán de seguir de largo, quiso poner de manifiesto cuánto respetaba la libertad de ellos. Y ellos estaban abiertos, y ahí su apertura llegó al culmen, porque le insistieron, lo forzaron para que se quedara con ellos, y ahí se produjo la maravilla de la manifestación del reconocimiento. Y entonces los discípulos comienzan a hacer memoria del camino. Hoy los chicos dirían, les cayó la ficha. ¿Y qué es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en el tiempo de vacaciones? Cuando estamos un poquito más libres, despreocupados de otras cosas, resulta que recordando acontecimientos de nuestra vida, empezamos a descubrir que en esa trama la providencia había señalado algunas pistas que le daban sentido, significado, profundidad a nuestra vida. O también, bueno, los retiros, los mismos ejercicios espirituales son la ocasión para esa memoria. Y cómo habrán sido esos ejercicios espirituales de tantos feligreses de la parroquia de Brochero y de otras parroquias que iban ahí buscando luces, buscando encontrarse o reencontrarse con Jesús. Y la memoria de estos discípulos es una memoria agradecida. Ahora, como decimos, le cae la ficha, ya habían presentido algo, pero no alcanzaban a ponerle nombre. Ahora sí, y por eso esto, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba de las Escrituras por el camino? Y que Jesús le ha devuelto la esperanza. Ellos tenían una esperanza que fue totalmente insuficiente. Nosotros esperábamos que fuera Él el que liderara, y terminó eso aparentemente en un fracaso, en una derrota. Ahora les ha abierto el corazón a la verdadera esperanza. Era necesario que el Mesías pasara por ese camino para triunfar sobre la muerte y sobre la
causa de la muerte, el pecado. Ellos, en el comienzo de la narración nos dice Lucas, se alejaban e incluso iban discutiendo en el camino, diciendo desalentados y desalentándose mutuamente. Nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Que estamos en la mala y, como decimos comúnmente, nos damos manija unos a otros, y entonces eso se hace una situación mucho más pesada. Y un dato interesante, se levantan y vuelven a la comunidad. Se estaban alejando de Jerusalén, ahora vuelven enseguida. Se alejaban quizá pesadamente, caminando desganadamente, ahora van casi corriendo, y podríamos decir esto que es como casi una conversión a la comunidad. Ahora, qué bueno también esto, pensarlo en algunas experiencias de nuestra vida sacerdotal, de nuestra vida consagrada, nuestra vida matrimonial, de nuestra vida familiar. Cuando experimentamos dificultad, tendemos a la tentación de aislarnos. ¿Qué es lo que le pasó a estos? Se fueron, se iban yendo. Y el aislamiento no es buen consejero. Nunca el aislamiento es buen consejero. El Papa Francisco habla en su exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio de una tristeza dulzona. ¿Qué es eso, lo del aislamiento? Volver y, como dice, repasar las heridas, pero con un mal espíritu. Entonces, estos discípulos nos están diciendo, no, hay que volver a la comunidad. Porque en el compartir, como se dice comúnmente, un dolor que se comparte pesa la mitad. Y una alegría que se comparte se disfruta el doble. Esto de la sabiduría popular. Pero es tan cierto como que 2 y 2 son 4. El dolor compartido se hace más liviano. La alegría compartida se hace más intensa. Y entonces se da esta situación que ellos vuelven a la comunidad y la comunidad los reafirma en la experiencia que han tenido. Porque antes que ellos puedan hablar, viene la buena noticia. Es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Pedro. Y entonces, bueno, ahí entonces descubren que la esperanza de ellos no servía. La esperanza de la que les había hablado Jesús sí servía, era la verdadera, y ahí está el mensaje fundamental, la causa de la alegría. Y ellos, por su parte, comparten su experiencia, lo que les había pasado en el camino, cómo lo habían reconocido al partir del pan. Entonces, esa experiencia también enriquece a los otros. Ellos se han sentido confirmados por la experiencia de los que se habían quedado en Jerusalén. Es verdad, ha resultado. Ellos, a su vez, enriquecen contándoles lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y esto nos vuelve a hacer caer en la cuenta de que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Creo que es San Agustín quien decía, o quien hacía esta afirmación. Nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Y a mí me parece que en esto de compartir la experiencia, yo diría que hay que tener un poquito de cuidado con algunos, que los vamos a calificar de una manera que no quiere ser despreciativa, pero cuidado con los ilustrados, los que ya lo saben todo, los que no tienen nada que aprender, los que se conocen todo. Resulta muchas veces que la luz viene de los pequeños,
viene de los que a veces nosotros consideramos que no tendrían nada importante que decir. Qué bueno que lo tengamos en cuenta, esto mientras vamos en este camino sinodal, que ya nos ha puesto en ocasión de algunas reuniones y seguramente que vendrán otras reuniones. Qué importante esto, en las comisiones zonales, en los decanatos, en las distintas reuniones. Yo tengo que escuchar con el corazón abierto, porque no compartimos noticias. Si el diálogo es auténtico, se comparte la vida. Y yo tengo que recibir con respeto la vida de mis hermanos. Diría también el Papa Francisco en algunas veces, tengo que descalzarme ante el corazón de mis hermanos porque esa tierra es tierra santa. Entonces, una actitud, y esto del camino de Emaús nos lo está sugiriendo, nos lo está diciendo. Pensemos en esto y aplicándolo a nuestra vida, aplicándolo en la perspectiva del camino sinodal que ya venimos recorriendo y del que todavía tenemos que recorrer y que seguramente será cada vez más interpelante y exigente. Una parte yo, sí, pero un poquito más sencillo, más cortito, y terminamos de nuevo con la oración del sínodo, que habla justo de la adopción. Lo empiezo. Sí. Lo empiezo con... Me hace una seña con nosotros. Carlos Molido. Tiempo inédito. Estilo de voces. El padre Pablo Nasif se unió a la transmisión. ¿Cómo? Muy bien. El padre Pablo Nasif se conectó. Muy bien. Saludos, Pablito. Saludos y bendiciones para todos desde Barrio Residencial América. Luciano. Acá Ricardo uno dice alguien que ha visto lo que dibujaste. Qué buen dibujo, padre. A verlo de nuevo. Está terminado. Y de la oración en vivo recién. Muy bueno. Claro, un varón y una mujer. Claro, el esclafar es María. María de esclafar, está al pie de Jesús. Hermana de la Virgen es María. Eso me lo saca. Sí, en La tradición. sombra del Padre. La sombra del Padre. Es la sombra del Padre. En tradición antigua. Sí, dice que María, la de Esta era esclafar, María, la mujer de Cleofás. era la hermana mayor de la Virgen. Dice Miriam. Hay un ícono muy bonito que muestra a los peregrinos de Maús, un hombre y una mujer. Claro. Que no tenía en Casi casa. seguro. Sí, sí, hay un ícono. Seguro no tiene femenino. En casa lo teníamos nosotros, a los peregrinos, un hombre y una mujer. Gracias por compartirlo en Face. Los enganché de la nada y sin querer queriendo. Y está buenísimo. Saludos y bendiciones. Eso es lo que se lleva en su providencia. Sembrado salió sembrar. Bendiciones para todos desde Resistencia en Chaco, dice Teresa. ¿Quién más está por ahí mirando o escuchando? Parece la cifra de gente que está ahí. Yo pensé que ¿No? pensé en alguien alejado cuando hablaba de él. Pero él no. Los estoy viendo en vivo desde Villa Allende.
Claudia. En las pausas se nos van varios. Sí, claro. Después vuelven. Después vuelven. Estamos. Vamos. Meditando en este episodio de los discípulos de Maús, en varias oportunidades hemos hablado sobre la importancia de la palabra, particularmente del Santo Evangelio. Ahora es bueno redescubrir que el Evangelio vivo es Jesús en persona. Él es la palabra viviente de Dios. Que Jesús está allí y que allí me habla. Qué lindo esto. Pensando en algunos momentos, por ejemplo, cuando estamos ante la presencia de Jesús sacramentado, sea que visitemos el Santísimo Sacramento reservado en el Sagrario o que estemos ante el Santísimo Sacramento expuesto en un momento de adoración. Pero también cuando nos acercamos a la palabra, al Santo Evangelio, redescubrir que ahí está el Señor, que Él es la palabra viva, que Él allí me habla. Y viene a la memoria esto que delicadamente Marta de Betania le dice a María de Betania, su hermana, cuando lo ve el fallecimiento de su hermano Lázaro. Se acerca Marta discretamente y le dice a María, el Señor está ahí y te llama. Qué lindo pensar cuando estamos ante el sacramento, al Santísimo Sacramento, cuando tenemos el Evangelio en nuestras manos, que ahí Marta de Betania nos está diciendo, el Señor está ahí y te llama. Qué bueno abrirle el corazón, qué bueno escucharlo. Ahora, también es importante, a partir de esto que hemos ido reflexionando, redescubrir también que el proceso del crecimiento en el conocimiento de Jesús tiene que estar precedido por un acontecimiento, el encuentro con el Señor. Si no, nosotros repetimos fórmulas, si no, nosotros contamos historias, pero no compartimos una experiencia. Por eso, lo que el Papa dice en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, el Evangelii Gaudium, prácticamente al comenzar, dice, yo invito a todos a encontrarse con Jesús o a reencontrarse con Él. Y esto es un poquito lo que nosotros queremos plantearnos en el Sino. Cuando hablamos de el primer anuncio, queremos hablar no en el sentido de tener un conocimiento de una determinada noticia, sino tener una experiencia de encuentro. El primer anuncio es redescubrir que Jesús está, que me llama, que me quiere, que me sana, que me salva. Esto es, sobre todo, el primer anuncio, que fue la experiencia de los discípulos de Maús. Es lo que también el Papa Benedicto decía en su primera encíclica, Deus Caritas Est. Se empieza a ser cristiano por un acontecimiento, por un encuentro con Jesús. Esto es lo que resonó fuerte, fuerte en la quinta conferencia general del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe. La necesidad de un encuentro con Jesús, y que lo teníamos que recordar y revivir todos, no solamente el conjunto de los bautizados, también los consagrados, también los pastores, también el Papa tiene que vivir de esto, de un encuentro siempre renovado con Jesús.
Qué lindo si en el desarrollo del sínodo y a partir del sínodo nosotros como iglesia que peregrina en Córdoba podemos hacer y revivir esa experiencia. Entonces nos encontramos con Jesús, Evangelio vivo, un Evangelio que es un tesoro que humaniza. Me resonaba en esto que tenemos una invitación desde hace muchos años a hablar con Jesús y a hablar de Jesús. Y en la escena que venimos meditando es hasta graciosa la frescura cuando se ponen en marcha inmediatamente y cuando llegan los otros que estaban en Jerusalén le dicen, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y ellos le contaron de Jesús la experiencia. Nosotros lo reconocemos al partir el pan. Y cuando estaban hablando, dice el versículo 36, todavía estaban hablando de esto, y Jesús se apareció en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. El miércoles pasado terminábamos diciendo esto, Jesús es nuestra paz. Jesús es el que da orden a nuestra vida, a nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas ahora son mucho más grandes, no podemos esperar menos que el cielo. No podemos esperar menos que aprender a amar como Jesús, con Jesús, al Padre y a los hermanos. No podemos esperar menos que la ayuda de su gracia, porque esto no lo vamos a hacer con nuestra fuerza, sino recibiendo el Espíritu que Él nos ha prometido. De hecho, si seguimos leyendo el Evangelio, es gracioso, pero estos que habían estado con Jesús se asustan. Era tan la alegría que les costaba creer. Y esto nos delata que un encuentro con Jesús no es suficiente. Es un proceso de encuentros que nos termina haciendo misioneros, que nos termina contagiando la alegría de la vida nueva, esa alegría de las bienaventuranzas, que son un dibujo de Jesús en su alegría. Jesús es feliz porque es pobre, porque es manso, porque es misericordioso, porque tiene el corazón puro, porque tiene hambre y sed de justicia, porque trabaja por la paz, porque ha sido perseguido y ha dado la vida. Así como Jesús, nosotros preocuparnos por el reino. No se trata de encontrar a Jesús vivo y quedarnos encerrados, sino de llevarlo al mundo. Y eso es lo que queremos buscar como Iglesia de Córdoba, que Jesucristo, Señor de la historia, pueda empapar la historia de alegría, la de todos y cada uno. Y en ese marco yo los invito a rezar, también a los que están acá, juntos, la oración del sínodo, que la compartimos con todos los oyentes de Radio María, pidiendo que vuelva hoy a arder nuestro corazón con la alegría honda de ser discípulos. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Tú eres nuestro camino, verdad y vida. Gracias por acompañarnos en el camino pastoral que transitamos. Hoy nos sigue convocando como iglesia que peregrina en Córdoba, en medio de las realidades cotidianas, para buscar caminos de acogida, de encuentro y cercanía. Señor, danos la audacia que necesitamos para llegar a todos con un renovado anuncio de tu Evangelio. Danos el ardor del corazón para caminar esta arquidiócesis con la alegría honda de ser tus discípulos, a la manera de nuestro querido cura Brochero. Concédenos tu espíritu para salir al encuentro de nuestros hermanos, especialmente los más desprotegidos, siendo instrumentos de tu misericordia. Concédenos sabiduría para mirar con tus ojos todas las situaciones que necesitan ser transformadas por tu amor. Asístenos para vivir a tu modo este camino de preparación al sínodo arquidiocesano. María, Madre Purísima, Virgen del Rosario del Milagro, tú que movida por el Espíritu partiste sin demora al encuentro de Isabel, ayúdanos a pronunciar nuestro sí ante la urgencia de hacer resonar
en este momento de la historia, la buena noticia del Evangelio de Jesús. Amén. Y quiera Dios que al compartir lo que hemos rezado esta noche, Jesús se haga presente y nos bendiga. Vamos a pedir al Padre Carlos que derrame la bendición sobre todos los que han realizado o después escuchen este momento de gracia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, sobre sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por este regalo. Los oyentes lo agradecen en tantos mensajes que hemos ido recibiendo por distintos sistemas de comunicación. Además, a lo largo de la semana, como pasó la semana pasada, porque está cargado el retiro en sus dos ediciones, ahora la de hoy y la del miércoles pasado, siguen habiendo repercusiones de esta gracia. Es muy importante que ustedes también, los que tienen Facebook, lo puedan compartir. Mili, ¿no es cierto? Te sumo de paso al diálogo. Te saludamos, Mili. Gracias por estar acompañándonos también con la filmación. Lo pueden compartir también por Facebook los oyentes, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen, Mili? Sí, ingresando en www.radiomaria.org.ar, allí se van a encontrar con este material, con el audio, también con la transmisión audiovisual, y es muy sencillo, pueden tomar el link y compartirlo en su cuenta de Facebook, en su cuenta de Twitter, o la red social que usen, para, bueno, esto lindo que nos hizo mucho bien, poder compartirlo para que pueda llegar a muchos más. Esto que decía nuestro arzobispo, cuando compartimos de corazón, la alegría se redobla, ¿no? Y cuando también compartimos lo que nos duele, se minora nuestro sufrimiento. En este caso compartimos una alegría inmensa, la de poder estar en camino juntos en este sínodo, sumando más y más unos tras otros en la marcha, llenándonos el corazón de la esperanza con la que hoy fuimos invitados a renovarnos, aprendiendo a descargar lo que en el corazón nos pesa, en diálogo, en encuentro, y de ese encuentro con la alegría, con gestos concretos que nos ponen en la misma sintonía, animarnos a celebrar y dar a conocer de una manera renovada la presencia del Señor en el corazón de la historia. Gracias a todos, gracias a nuestros obispos, gracias a nuestro pastor, el Padre Carlos, quedamos en la sintonía de Radio María. Chau. Chau, chau. No lees.